No sé dónde te lo voy a mandar, pero ahora voy a admitir todo y los voy a silenciar a todos. Les pongo que no. Mejor que no. ¿O sí? Sí, porque luego es una lata. Pero no me dio. Solo sale tu pantalla. ¿Han esperado unos minutitos o ya comenzó? Aquí está nuestro sí, señor. Sigue sin ver. A ver si le pones a todos los cuadritos que aparecen todos. Yo creo que sí. Bueno, tendría que emplearlo. Y yo no sé. Pero seleccionate tú. Ahora sí. No, todavía no, porque está ahí. Ah, es que está silenciado. ¿Cómo? ¿Yo? Fíjate. Dice, ponle nuestros cuadritos. Ahora picar. No, lo pongo. No, ya. Ah, ya. Pero sigo sin, ¿no? Ah, ya. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que todos me escuchen bien. Si no, escriban un poquito en el WhatsApp, en el chat, y ya veremos bien. Bueno, pues primero que nada agradezco la invitación al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF Cuautla, Camino Abierto, Institución de Asistencia Privada, a Fundación Héctor y Reina AC, Adicciones y Mujeres AC, y a la Fundación Andrés Reyes AC, en su representación del psicólogo Cristóbal Figueroa. Y bueno, agradezco la invitación para participar en esta serie de pláticas que se han llevado a cabo a lo largo de esta semana. Y bueno, finalmente... No, esto es... Perdón. Bueno, el tema que nos reúne el día de hoy es respecto a la evaluación neuropsicológica en adolescentes usuarios de sustancias. Este caso puede ser cuando haya ya alguna adicción también instalada,
Bueno, ya en pláticas previas con los demás compañeros, creo que esto de las admisiones y demás me va a distraer un poquito, así que si me atoro, compréndanme un poco, porque estoy en eso también. Bueno, les comentaba, ya en sesiones pasadas habían comentado ya mis compañeros la importancia de tener una visión respecto a las adicciones como una enfermedad mental, ¿no? Como una enfermedad crónica que afecta obviamente el funcionamiento normal del cerebro y que puede tener modificaciones de manera permanente. Esto es muy importante, lo iremos viendo un poco a lo largo de la presentación, porque el abordaje también se modifica, ¿no? Esta perspectiva que se tenga respecto a una adicción, pues va a dar pie de cómo es que se tiene que abordar la problemática. Entonces, ya rayé aquí. Ustedes disculpen. Bueno, esta definición que les coloco respecto a la adicción es tomada del DSM-5, no es de forma textual, pero recaba algunos elementos importantes que se tomarán en cuenta respecto a la explicación un poco que iré haciendo a lo largo de la presentación. Y bueno, como lo sabemos, es un trastorno crónico y recurrente caracterizado por esta búsqueda compulsiva del consumo de alguna sustancia en particular, aún conociendo las consecuencias negativas de ello. Ajá, y lo veremos un poquito más adelante, pero sabemos que las drogas pues son muy variadas, estructuralmente son muy distintas entre ellas, pero tienen un factor en común y es un poco la actuación que realizan en nuestro cerebro. Y por eso vamos a mencionar, y lo viene mencionado justamente en la definición, es respecto a las alteraciones que se generan en nuestro sistema de recompensa cerebral. Este es muy importante conocerlo un poco porque justamente ahí también reside esta parte como compulsiva, ¿no? al consumo y algunas otras afectaciones que iremos viendo un poquito más adelante. Bueno, de manera muy rápida, este circuito de recompensa pues incluye algunas estructuras fundamentales, entre ellas se encuentra el núcleo accumbens. Y bueno, les decía entonces, las sustancias en su conformación son distintas, pero tienen un impacto similar en la estructura de nuestro cerebro, y esto es que actúan directamente en este circuito aumentando el nivel de dopamina. Ajá. Esto, digamos que se interpreta como una gran sensación de placer. De manera natural, todos los seres humanos, aquí lo iremos viendo un poquito más adelante, en la siguiente diapositiva. Ahí. Tenemos estos, digamos, piquitos de dopamina en nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque hay actividades, hay acciones que realizamos que son altamente placenteras, pero más allá de eso también son actividades que el cerebro reconoce como importantes, ¿no? Para la subsistencia, para prolongar la especie. Entonces, son actividades que tienen que ser necesarias y que el cerebro las reconoce de tal forma que hay que buscar repetirlas y repetirlas. Como por ejemplo, obviamente, el comer, ¿no? El beber, el tener sexo, algunas otras actividades que son de goce y que se aprenden también de forma social, pero es importante también reconocer que las sustancias generan este aumento de dopamina de manera exponencial, es decir, es muy difícil que una actividad de estas compita, ¿no? Por eso hay algunos adictos, por ejemplo, que hasta dejan de comer o tienen bajo deseo sexual, ¿no? Porque no es de su mayor interés, de manera como general. Si ustedes conocen, por ejemplo, hay una clasificación respecto a las drogas, en que si estas son legales o ilegales, como en diferentes países, por ejemplo, a qué edad es el límite permitido para poder iniciar el consumo. Ahí también veremos algunas implicaciones importantes que tienen que ver justamente con el desarrollo. Y hay una frase como muy importante que me gustaría retomarla, que tiene que ver justamente con que nuestro cerebro en realidad no distingue entre lo legal y lo ilegal. Es decir, el tabaco, el alcohol, la marihuana, cualquier otro tipo de sustancias van a incidir en este sistema. Ajá. Entonces, las adicciones de manera inicial tendremos que considerarlas como una enfermedad mental crónica. Pues sí, sí hay que considerarlas de esa manera. ¿Por qué? Porque el consumo prolongado de alguna sustancia que incide en este sistema
en el cerebro en general, va a producir cambios de manera importantes. Muchos de ellos pueden ser permanentes o pueden ser muy prolongados. Es decir, estamos modificando la estructura cerebral, pero también el funcionamiento cerebral. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta por justamente la intervención que se tendría que ir abordando con estas personas, ¿no? En este caso, bueno, adolescentes. Y finalmente también, pues no es una enfermedad que tenga que ver con una debilidad de carácter o baja moral, ¿no? Como de repente se puede considerar que hay que tener como fuerza de voluntad para poder salir de ella. Esto no es tan así porque si hablamos entonces que hay modificaciones a nivel neuronal, entonces no es únicamente esta fuerza de voluntad la que va a apoyar al sujeto a poder salir de esta adicción. Ajá. Entonces, cualquier intervención que se tenga que abordar con una adicción tendría que considerar este aspecto neurobiológico, porque finalmente ahí es donde pues, se gesta y donde se sustenta el comportamiento, las emociones, ¿no? Que van a llevar a cabo o que se van a vincular con algún tipo de adicción. Entonces, ¿voy muy rápido? Perdón. Trataré de bajarle la velocidad. Si algo no se entiende o quieren que lo comente un poquito más, ya me escriben en el chat y me regreso. Bueno. Bueno. También ya un poco ampliamente se ha comentado de algunos factores de riesgo importantes para ser sujetos a presentar alguna adicción o no. Muchos de ellos pues tienen que ver con aspectos genéticos. En el aspecto genético es un poco complejo determinarlo. Por ejemplo, cuando hay un consumo constante y continuo de alguna sustancia, se ha detectado, por ejemplo, que hay una disminución en la cantidad de receptores hacia la dopamina, por decir algo, digamos, estructural. Pero de repente es difícil identificar si ya antes la persona de haber dado el consumo a una sustancia en particular ya venía, digamos, o ya tenía con anterioridad un menor número de receptores. Es como difícil un poco identificarlo, pero sí se sabe, obviamente, que el consumo de sustancias de manera pues, reiterada y prolongada puede ocasionar estos cambios a nivel cerebral. Aspectos ambientales, que no va a ser el motivo, digamos, de esta presentación, pero que ustedes bien lo han ya escuchado en las anteriores charlas, pues tendrá que ver un poco también con el aspecto contextual, ¿no? Es decir, qué tan bien es aceptado el consumo, el inicio del consumo a determinadas edades y que eso pues facilite la instalación de algún tipo de adicción. Pues también tendrá que ver con características de la familia, ¿no? Cómo se encuentra constituida, cuál es la dinámica, si hay algún tipo de violencia o abuso al interior de la familia. Eso, más que favorecer, pues finalmente más bien favorece el que pudiera alguna persona pues acercarse al consumo de algún tipo de sustancia. Ajá. El otro de los aspectos importantes como un factor de riesgo es la etapa del desarrollo. En este caso, lo veníamos ya comentando, pues la adolescencia es un periodo de la vida complejo por sí mismo y que implica justamente un periodo que puede favorecer la consolidación o la instalación de algún tipo de adicción. Ajá. ¿Por qué? Porque durante la adolescencia también no vamos a explicar todos los aspectos, me centraré después particularmente en uno de ellos. Tiene que ver con algunos cambios importantes, desde aspectos, por ejemplo, hormonales, también aspectos sociales, es decir, es una época en la que el adolescente busca pertenecer, busca el aprecio y la valoración de los suyos, busca y se le facilita y no tiene como mayor control en actividades, por ejemplo, que tengan que ver como un mayor riesgo para ellos, es decir, fácilmente se involucran en actividades que pudieran generar un riesgo para ellos, ¿no? En esta justamente exposición de situaciones. Les gusta o les aburren fácilmente las actividades como repetitivas, muy cotidianas, les gusta buscar la novedad en ello. Y uno de los aspectos también fundamentales que centramos desde esta perspectiva que estamos tratando de abordar es respecto al desarrollo justamente cerebral, ¿no? En esta etapa ya es muy conocido y se ha descrito mucho que los procesos complejos superiores, digamos aquellos que nos hacen distintos a los otros animales, no se encuentran listos todavía. Muchos de ellos se encuentran quizá en su mejor funcionamiento
ya en la edad adulta, ¿no? Esto variará un poco de culturas o de ciudades donde se han identificado, por ejemplo, estas como diferencias en el desarrollo. Por ejemplo, les comento algo muy particular. Alguna vez realizamos un estudio con justamente niños, adolescentes, adultos y adultos mayores respecto a funciones ejecutivas. Ahorita voy a platicar acerca de eso. Y viendo solamente la comparación de los resultados de población, en este caso, porque fueron morelenses, mexicanos, con población, por ejemplo, de Estados Unidos, nuestros adolescentes aún tienen un menor desarrollo en ciertas funciones en comparación a los chicos estadounidenses. Entonces, partiendo incluso de cuestiones culturales, impacta el desarrollo cerebral y ya de cultura en cultura, pues tienen diferentes niveles de desarrollo. Pero de manera como general, pues se ha observado que justamente estas funciones complejas que tienen que ver con la zona, digamos, más anterior de nuestro cerebro, la que está por acá por nuestra frente, todavía no se encuentra lista, se consolida o tiene un mejor desarrollo hasta la edad adulta. Algunos consideran, por ejemplo, que es alrededor de los 21, 24, 25 años, hasta incluso algunos se van hasta los 28 años. Es decir, es una edad adulta ya bastante determinada en donde estas funciones ya tienen su mejor desempeño, no en la adolescencia. ¿Esto qué implica para los adolescentes? Bueno, les comentaba un poco acerca de esto, ¿no? Esta parte de la corteza prefrontal que no se encuentra lista. Si hablamos que las drogas alteran el cerebro, ¿no? El circuito que les comentaba anteriormente, que tiene que ver también con este asociar al consumo, a la sensación que me produce la droga como de goce y de mucho placer, y que aún, digamos, medio identificando que es una situación de riesgo y reconociendo que la corteza prefrontal, que es la que va a regular esos comportamientos complejos, el control de impulsos y demás, no está lista, va a ser muy difícil que el adolescente, pues obviamente regule su consumo, ¿no? Que evite exponerse a esas circunstancias. Y si además mencionamos que ya cuando el consumo está instalado, va a haber afectaciones en este circuito, pues entonces las consecuencias y las dificultades para regular este comportamiento, pues se van a acentuar muchísimo más. ¿Por qué? Porque el cerebro en ese momento tiene muy pocos recursos todavía para hacerlo, y si incluimos esa sustancia que ya en sí misma afecta a este circuito, pues va a ser más complicado, ¿no? No sé si hasta ahí me iré como un poquito explicando. Ahora, esta corteza prefrontal, pues se ha visto relacionada con muchas funciones, específicamente con aquellas funciones que tienen que ver con la resolución de problemas, ¿no? Es decir, con aquellas capacidades que tenemos los seres humanos muy distintas o que nos hacen distintos a los otros animales o a las otras especies. Ahorita pondré un poquito más adelante algunas funciones que tienen que ver justamente con esta área, pero además el circuito que se encuentra impactado por el consumo de sustancias también toca otras estructuras que tienen que ver, por ejemplo, con la atención y con la memoria. Entonces, por eso, mucho de lo que se venía comentando anteriormente tendrá que ver con dificultades en estos procesos. Un poquito más adelante hablaremos respecto a la atención y la memoria, aunque seguramente muchos de ustedes ya pues han leído un poco o tienen mucha información al respecto, ¿no? De a qué se refiere. Y la importancia entonces de que si estamos comentando que ante el consumo hay dificultades en todos estos procesos, además de que muchos de ellos en este periodo aún no estaban listos, pues estamos comenzando entonces a pensar que cuando se incorpora un proceso de rehabilitación, pues va un poquito de pierde, ¿no? Porque no llevamos como todos los recursos suficientes o listos como para poder dar este abordaje. Si voy muy rápido, me dices, ¿no? Ya. Bueno, algunas de los procesos que me gustaría comentarles y que se encuentran, digamos, como relacionados en la disminución de su funcionamiento asociados a un consumo de sustancias, pues son los que les escribo a continuación. Hay muchos autores que varían un poquito en la clasificación que se emplean para funciones ejecutivas. Algunos usan términos distintos, pero se refieren al mismo proceso. Pero bueno, más o menos les menciono aquí algunos de ellos que finalmente se van a ver afectados durante el consumo. Esta afectación en estos procesos claramente se va a observar, obviamente, cuando el consumo, es decir, cuando está el consumo instalado, en ese momento haya consumido, ¿no? O sea, claramente se va a observar. Pero
Aún así, si el sujeto deja de consumir, por ejemplo, durante un cierto tiempo, se van a seguir como observando estas dificultades en estos procesos. Algunos de los investigadores mencionan que esta disminución en la función puede observarse incluso hasta lo largo de 2 años, si es que la afectación no ha sido de manera como permanente. Entonces, para que veamos un poquito la dimensión respecto al impacto que se tiene en estos procesos mentales y que son pues fundamentales para que el sujeto se adapte y resuelva circunstancias cotidianas en su entorno social e inmediato. Y bueno, les menciono cada una de ellas, voy a partir un poco de que no sabemos mucho a qué se refieren, aquellos que lo sepan, pues bueno, quizás se llevarían un poquito más de información. La atención, por ejemplo, selectiva, que finalmente es un tipo de atención y que se refiere básicamente a aquella capacidad que tenemos para hacer la identificación de algún elemento que se encuentre inmerso en una serie de objetos, elementos, estímulos que no son en ese momento muy relevantes. Por ejemplo, se imaginan que yo, no sé, voy a tomar la combi, ¿no? Para ir a mi casa, y entonces simultáneamente vienen varias combis. Yo tengo que tener la posibilidad de entre las que se me presentan y que van rápido, ¿no? Que no se me vaya la mía, identificar cuál es la combi que me corresponde. Entonces, hacer la seña o parar, o si no es ninguna. Entonces, esa posibilidad que yo tengo de hacer la diferencia entre cuál es mi transporte correcto, los cuales no lo son, me apoya justamente la atención selectiva para poder como identificar cuál es el objeto que yo tengo que tomar en ese transporte. Obviamente en esa actividad y en muchas de las que les voy a comentar, pues no participa únicamente una función. Es muy difícil que yo ante un ejemplo, ante alguna actividad que realicé al día con día, solamente emplee un proceso. Estos se han logrado identificar porque justamente en los procesos, en las actividades de investigación que se realizan, tratan de aislar cada uno de los procesos y identificarlos, definirlos, ver cuáles son sus elementos y poder describirlos. Pero ya en la vida cotidiana muchos se entremezclan, ¿no? Y entonces es complicado, digamos, hacer una súper disminución. Yo les podría plantear a lo mejor cuál es una de las tareas, ejercicios que se aplican para evaluar ese proceso y justamente es eso. Te proponen, por ejemplo, te voy a presentar una serie donde hay muchísimas estrellitas, ¿no? Pero dentro de las estrellitas hay algunos triangulitos. Con cierta velocidad de tiempo tú tienes que identificar los triangulitos de las estrellitas. Eso es atención selectiva de manera como muy experimental, ¿no? O muy para evaluar justamente ese proceso. El proceso de inhibición, pues tiene también muchos nombres, ya lo mencionaba yo anteriormente. Por ejemplo, el control de impulsos, ¿no? La autorregulación y la inhibición, pues son como un símil, es decir, tiene que ver con la capacidad del sujeto de tener una acción o un comportamiento o un pensamiento cuando en ese momento no es relevante. Es decir, hay otras respuestas que tendríamos que dar por sobre ello que son mucho más importantes. Por ejemplo, a lo mejor a ustedes que están ahorita, hay más tiempo para estar de repente en el internet, empezaron a sacar ahorita como una broma, un ejercicio que le hacen a unos niños, ¿no? Y muchas familias lo hacen con sus hijos. Que les dicen, por ejemplo, a ver, te voy a dejar un chocolate, pero ya que regrese te lo puedes comer. Y si no te lo comes, te doy 2 chocolates, ¿no? Esa cuestión tiene que ver con autorregulación, es decir, el niño pues se da cuenta que en ese momento se puede comer ese chocolate que tanto le gusta, pero si se espera un poquito, puede comerse 2, ¿no? Entonces, esto va a depender también de la edad. Si es un niño muy pequeñito, pues le va a ganar el impulso y en ese momento se va a comer el chocolate. Aunque tú le preguntes y sepa justamente lo que le pediste, no va a poder regularse. ¿Por qué? Porque le gana el deseo antes de saber que puede tener un beneficio mayor. Es decir, no pueden postergar, les cuesta mucho trabajo. Conforme vamos creciendo, esa capacidad de postergar o de inhibir esos impulsos que en ese momento me generan un menor beneficio o que no son adecuados para la actividad que yo estoy realizando, pues van a irse ampliando, ¿no? Con el tiempo y van a ir haciéndose más complejos y perfeccionándose. La parte, digamos, o el aspecto más complejo del control de impulsos todavía no está lista tampoco en la adolescencia. Por lo tanto, decíamos que por ello es una de las características que tienen los adolescentes, esta cuestión de vivir la experiencia al máximo, de no medir riesgos, de que si te retan a hacer algo, porque es muy común, ¿no? Ya que no haces esto, pues lo hacen, aunque no miden pues ese riesgo. Entonces, el control inhibitorio tiene que ver con esto.
más adelante lo vamos a retomar un poquito porque justamente tiene que ver con muchas de las conductas, un poco errores o de las acciones que vamos observando cuando ya se encuentra el paciente en un proceso de rehabilitación y que tiene que ver justamente con este proceso. Ajá. La memoria de trabajo, pues es esta capacidad que tenemos todos para almacenar temporalmente una información y poderla manipular y dar pues una respuesta, ¿no? Por ejemplo, de forma muy sencilla, pues hacer operaciones mentales, matemáticas, echamos mano justamente de este proceso cognitivo. Flexibilidad cognitiva, pues tiene que ver con esta capacidad de cambiar armoniosamente y adecuadamente entre diferentes opciones de respuesta ante un mismo hecho, por ejemplo, que tengamos como diferentes alternativas de respuesta ante ello. Se me ocurre, no sé, por ejemplo, voy al súper y se me olvidó, y llegué al súper y en ese momento llego y me doy cuenta que no llevo dinero, ¿no? Por ejemplo, o sea, ya me llevó el taxi y entonces, no sé, no tengo dinero. Yo tengo que pensar rápidamente cuáles van a ser mis opciones para poder atender esa problemática que yo solita me creé. Y de entre esas opciones, pues tendré que ir eligiendo la mejor y conforme las vaya descartando por alguna otra circunstancia, pues tendré que ir tomando la que le sigue, ¿no? Y la que le sigue hasta que quede la mejor opción para mí. Cuando una persona es inflexible cognitivamente, pues va a tener muchas dificultades para establecer un abanico variado de diferentes opciones. Y entonces va a presentar, por ejemplo, que se le ocurre una opción, la implementa, falla, y después o vuelve o persevera en esa misma acción, aunque sabe que ya no es funcional, o simplemente va a decir, pues ya no lo pude resolver. Hasta ahí más o menos tiene que ver con la flexibilidad y tendrá que ver también con las diferentes posibilidades que observe en su momento el paciente para poder salir de una problemática. Es decir, tiene como cierta fijación o cierta inflexibilidad cognitiva para poder identificar como todos los caminos posibles cuando una misma problemática se le presente. Ajá. Y tendrá que ver también justamente con algunas estrategias que se podrían plantear posteriormente. Y de ahí, pues nos vinculamos justamente con la planeación, porque si ya identificamos estrategias o pensamos en alguna estrategia, pues esta hay que desmenuzarla, ¿no? Y generar como paso por paso de lo que tengo que ir haciendo primero y después para poder llegar a mi objetivo. Si esta planeación no es correcta, entonces va a ser muy difícil que yo resuelva mi problemática, ¿no? Y en esta justamente, en este planear, pues también va muy ligado, por eso les digo, son procesos que van como íntimamente relacionados porque yo puedo tener una estrategia para resolver un problema, puedo determinar muy bien los pasos a seguir para resolver esa problemática, pero también tengo que irla verificando, es decir, si yo veo que ya voy a media estrategia y no me está funcionando, no es lo más adecuado, entonces tengo que replantearme las cosas y volver a generar una nueva estrategia. Esa capacidad de ir verificando los pasos que voy dando o verificar cuando ya he concluido la actividad y poder replantearme o poder aprender porque finalmente sí fue una buena propuesta de resolución, pues nos los da el monitoreo que tiene que ver justamente con eso, con el verificar la actividad. Muchos de los adolescentes pues también tienen dificultades en ello, porque como les gana también el impulso, no se detienen a verificar si lo que hicieron lo hicieron bien, medio bien o no tan bien. O si lo pudieron haber hecho de otra manera, mucho más fácil y rápida que como lo realizaron, porque también es eso, no solamente es resolver la situación, sino cada vez irla mejorando y que el proceso que yo implemente sea lo más breve posible, lo más plegadito posible y lo más ágil. ¿Para qué? Para que me permita posteriormente realizar otras actividades. Ajá. La velocidad de procesamiento, bueno, pues también tendrá que ver con justamente con el tiempo que nos tomamos para procesar la información que nos llega del exterior. Llámese información verbal o información visual, aquellos elementos que tengamos que procesar, con qué velocidad lo hacemos. Muchos de estos pacientes pues tendrán esa velocidad disminuida y requieran más tiempo para poder procesar la información, para poder resolver algo, es decir, como que hasta se quedan de repente como pasmados, ¿no? Requieren mayor tiempo de lo habitual.
Y también les comentaba, las sustancias afectan también otras estructuras que tendrán que ver con la atención y la memoria, específicamente e importantemente. Pues ya les comentaba un poco un tipo de atención que algunos estudiosos de la materia pues lo han determinado como función ejecutiva, pero la atención en sí misma es un proceso complejo, interesante porque hay diferentes tipos de atención, pero también hay procesos involucrados durante la atención. Por ejemplo, el tiempo que tenemos para concentrarnos en algo, el volumen, es decir, la capacidad que tenemos de atender para simultáneamente varios objetos, varios elementos o varia información de manera simultánea. En ellos, por ejemplo, van a presentar problemas ahí, por lo tanto, pues van a ser más dispersos. No tienen que ser necesariamente más activos, digamos, motoramente, que ustedes los vean y entonces estén muy dispersos. No, pueden estar tranquilamente pensando en quién sabe cuánta cosa, y eso quiere decir que su atención es muy dispersa. Ajá, esto hay que tenerlo muy en cuenta porque ustedes saben, ya se ha abordado también en las otras pláticas, que la atención es un proceso fundamental para poder dar pie a cualquier otra actividad. Es decir, si yo no me encuentro concentrado en lo que estoy, va a ser muy complicado que él siga un plan de trabajo, que genere estrategias, que pueda asimilar lo que yo le estoy proporcionando porque ya lo perdí, ¿no? Es decir, eso tendrá que considerarlo muchísimo el terapeuta. ¿Por qué? Porque entonces tendré que reducir el tipo de información que le estoy proporcionando, dosificarla mucho más, verificar que lo que yo le estoy proporcionando lo ha comprendido de esa manera, porque es disperso. Aunque les decía, conductualmente pudiera no observarse, ese proceso sí está afectado. Y la memoria, ¿no? Que separarlo también del aspecto atencional es complicado porque justamente es eso. Si la atención no está en su mejor desarrollo, no está en su mejor desempeño en ese momento, pues entonces el registro de la información de lo que se le esté llegando, ya sea visual o verbal, va a ser muy difícil que se registre. Entonces, si yo le pregunto un tiempo posterior a ello, pues en realidad no se va a acordar porque nunca lo registró. Es más, lo perdí en algún punto y esa información nunca quedó registrada o sellada en su memoria. Ajá. Además de eso, o pudo haber llegado la información a penitas, pero llegó, pero también se puede haber perdido. O, por ejemplo, si está almacenada, pero yo le pregunto de algunos datos, de repente no sabe cómo obtener esa información de su mente, ¿no? Entonces, le hacemos preguntas a la persona y nos da información que no es relevante, enlaza con temas que no son oportunos, o simplemente no te puede dar una respuesta en ese momento. Y a lo mejor en otro momento se acuerda de lo que te iba a decir anteriormente. Eso nos puede pasar a todos, pero si es de manera recurrente, pues entonces es algo que te hace ya como disfuncional. ¿Por qué? Porque es un proceso que ya está afectado, ¿no? Y que sí va a afectar de manera pues reiterada en tu vida cotidiana. Bueno, un poco para que veamos estos procesos que están involucrados con estas áreas cerebrales y que se van a ver como impactadas por el consumo de sustancias. Esto para que vayamos un poquito dimensionando el porqué de lo que mencionábamos en la diapositiva 2, me parece, respecto a que si es un problema crónico, que si es un problema mental, que sí hay que considerar esos aspectos para poder intervenir de la mejor manera y que cualquier estrategia que se plantee posteriormente pues sea muy bien aprovechada, ¿no? Y bueno, antes de ver justamente qué es la evaluación neuropsicológica, que tiene que ver con lo que les comentaba o les voy a comentar en esta plática, pues rápidamente habrá como que definir un poquito pues qué es la neuropsicología. Muchos de ustedes seguramente han escuchado o sabrán, pero algunos otros quizá no tanto porque a lo mejor no es tan común o no es tan, no se encuentra como el tema en su entorno, ¿no? Pero bueno, nada más para ponerlos, digamos, como en el mismo marco referencial, la neuropsicología es una disciplina que se desprende de la psicología. Claro que tiene interconexión con otras ciencias de la salud, pero bueno, es una disciplina, una especialidad que se desprende de la psicología y que su objeto principal de estudio es cerebro, conducta, cerebro, emociones, cerebro, aspectos cognitivos, ¿no? Básicamente, o se inició este estudio con personas justamente que han tenido algún tipo de daño cerebral
pero a lo largo del tiempo pues se ha visto también que es una ciencia que nos permite poder identificar o dilucidar mucho más cómo es que se va dando el desarrollo normal, ¿no?, de estos procesos a lo largo de la vida. Entonces, más o menos nos vamos como centrando a qué se refiere esta parte de la neuropsicología, y entonces ahora sí pasamos a la evaluación neuropsicológica, que tendrá que ver justamente con pues la aplicación de estas técnicas, instrumentos o evaluaciones, sí, o exámenes, pues, o baterías que nos van a permitir obtener justamente cómo nos encontramos cognitivamente en el paciente. Ok. Ay, perdón, me perdí un poquito. Les decía entonces, esta evaluación neuropsicológica pues nos va a permitir justamente determinar la actividad cognitiva del paciente, es decir, cómo se encuentran estos procesos cognitivos o qué tan aminorados están, cuáles son sus áreas de fortaleza, porque finalmente en un proceso de rehabilitación nos tenemos que apoyar en sus áreas fuertes, ¿no? Sabemos que tenemos que apuntalar hacia las dificultades que se presentan, pero nuestra zona de trabajo con la que nos tenemos que apoyar son sus áreas fuertes. Ajá. Es que no puedo como leer eso. ¿La contesté ahorita o no? Y bueno, cuando hablamos, por ejemplo, les decía, esta evaluación la estamos ahorita centrando en pacientes que que consumen sustancias, pero la etiología o el daño puede ser diverso, ¿no? Puede ser por un traumatismo craneoencefálico, por un tumor, incluso en una enfermedad crónico-degenerativa. ¿Por qué? Porque se van afectando estos procesos. Entonces, en muchos de ellos hay claridad de la etiología. En algunos de ellos, con el pasar del tiempo, vamos identificando que algunos procesos se van aminorando, pero no sabemos cuál es la causa, que a veces sucede, por ejemplo, con algún tipo de demencia. Empiezan a ocurrir cierto tipo de errores o fallas, y una evaluación neuropsicológica nos colabora, nos ayuda muchísimo en determinar qué aspectos se encuentran afectados o van disminuyendo en su funcionamiento y que pudieran estar asociados a algún tipo de enfermedad. Bueno, por lo tanto, este análisis que se tiene de la actividad mental del sujeto, pues nos va a poder proporcionar o apoyar en establecer algunos procedimientos terapéuticos y de rehabilitación para, por una parte, poder, si la afectación es permanente, poder, digamos, establecer algunas medidas compensatorias externas que le apoyen a la persona a ser muy funcional, ¿no? Lo más funcional posible o lo más funcional cercano a lo que era antes de instalarse el consumo. Es importante, por ejemplo, mencionar en este apartado que existen pruebas, obviamente, para evaluar estos procesos que ya se encuentran estandarizados, es decir, que hay como más claridad respecto a cuál sería el desempeño que tendría que tener este sujeto por la edad, por la escolaridad, un poco por el contexto en el que se encuentra, y hacer como esta comparación. ¿Por qué? Porque es muy difícil que tengamos una medida de base del funcionamiento previo, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente es muy raro que una persona tenga una valoración ahorita neuropsicológica, le ocurra algo y entonces tengamos para comparar. Eso no es lo común, ¿no? Pudiera suceder, pero no es lo común. Entonces, este tipo de pruebas pues nos permiten justamente, con base en el desempeño que tenga esta persona, pues hacer estas comparaciones y decir, híjole, no se encuentra dentro de lo esperado, está muy por debajo de lo esperado o significativamente por debajo de lo esperado, y sobre eso pues se van planteando estrategias de trabajo y determinando cuál sería también el pronóstico respecto al abordaje que se dé con estos pacientes. También es importante comentar que, como ustedes saben, pues el cerebro tiene plasticidad cerebral, entonces también tiene la posibilidad de que algunas funciones que han sido altamente afectadas, pues también pueden irse compensando, ¿no? Entonces, echar mano también de esa parte es importante que se considere. Además, también que hay elementos que tienen que ver justamente con lo que se haya aprendido previamente, es decir, como este bagaje que el sujeto ya tenga, también es un elemento importante a considerar durante el trabajo de rehabilitación. Quizá no es lo mismo un
no es lo mismo en realidad, que un adolescente que ya se le esté haciendo como esta valoración y un plan de trabajo que tenga quizá un nivel socioeconómico alto, que domine más de 2 idiomas, que sea una persona que haya viajado mucho, que la escolaridad corresponda con la edad, a un sujeto que tenga, por ejemplo, un contexto un poco deprivativo, que a lo mejor no esté escolarizado, que el consumo, bueno, no importa, que el consumo esté a la misma edad, que pues nunca haya salido de su espacio. Sí, ya de entrada hay diferencias importantes que sí nos pueden apoyar también en una o no, en un proceso de rehabilitación. A considerar siempre esas características es importante. Ya se me quedaron las rayitas. Ok. Ok. Bueno, les comentaba ya acerca un poco respecto a la rehabilitación neuropsicológica. Este proceso de rehabilitación obviamente surge posterior a la evaluación neuropsicológica. Proceso, cada proceso de rehabilitación tiene que ser obviamente de manera individualizada, porque decíamos que se hace una caracterización de este paciente, ¿no? Determinando justamente sus fortalezas, sus debilidades, y con base en ello se establece un plan de trabajo. Ese plan de trabajo puede ser sí, perfectamente en consultorio, pero también se busca que sea lo más ecológico posible, es decir, crear trabajo o estrategia que pueda ser perfectamente trasladado a su vida cotidiana e implementado en su vida cotidiana. ¿Por qué? Porque la idea es justamente esa, ¿no? Que los avances se generen en su contexto. Además, claro que lo que se trabaja de manera en consultorio, pues va a favorecer el desarrollo de esas actividades. Bueno, también ya habíamos, bueno, los psicólogos, el psicólogo anterior, Cristóbal Figueroa, y las compañeras anteriores, ya habían comentado algunas formas de abordaje justamente para el trabajo con personas que consumen. Se mencionaron varias, y en muchas de ellas, pues mencionaban algunas dificultades particulares que se observaran, algunas de ellas en común, ¿no? Es decir, dejan la terapia o hay mucha dificultad para comprender lo que se les está pidiendo o de seguir las indicaciones que se les están proporcionando. Todo eso, pues finalmente va muy ligado a los procesos que yo les comentaba previamente. Algunas de las estrategias de intervención que se mencionan, pues tienen que ver con digamos, con este listado que les pongo a continuación. Algunas serán otras, ¿no? Pero bueno, finalmente lo que decíamos, esta problemática no es que únicamente la intervención tenga que ver solamente con un aspecto neuropsicológico, al contrario, como es una problemática bastante compleja y tiene muchas aristas, los profesionales que tienen que verse involucrados tendrán que ser varios, ¿no? Y cada caso pues tendrá que revisarse con lupa para determinar cuáles van a ser las intervenciones más adecuadas y qué profesionales tendrán que participar en ellas. Por ejemplo, decíamos, ¿no? En esta cuestión del doble A, ¿no? Los 12 pasos. Esto de escuchar como la experiencia del otro y que entonces yo pueda retomar elementos para hacer esta reflexión, es un proceso bien complejo. El hecho de que yo escuche la experiencia de otro, pero lo traslade hacia mí, pero haga esta reflexión, pero la análisis conmigo y entonces implementarlo en mi vida, híjole, si lo vamos desmenuzando por procesos, es un trabajo súper complejo, ¿no? Que si ya, o sea, que para una persona que no tiene afectaciones en los procesos mentales que les comenté anteriormente, es difícil, ¿no? No es algo sencillo. Cuando partimos de la base de que hay afectación en ellos, entonces va a haber una dificultad mayor, ¿no? Entonces va a ser un poco complicado. O, por ejemplo, si yo le planteo, a ver, entonces quiero que analices tu día a día y vayamos identificando aquellos eventos que te generan como mayor estrés o que tengas como esta constante sensación de querer consumir para que entonces que las puedas evitar. Es decir, generar como este plan de trabajo con base en identificar factores de riesgo para mí y entonces yo pueda evitar esa situación. Es bien complicado porque estamos hablando entonces de que el sujeto pueda analizar, planear una estrategia y además controlar el impulso de tomar, cuando decíamos justamente que
uno de los procesos muy afectados es el control inhibitorio, ¿no? Este control de impulsos. Va a ser muy difícil que solo, pues, lo realice, ¿no? Decíamos también, y ya lo comentaban algunos compañeros anteriormente, va a ser complicado que el cerebro, por ejemplo, compita con el estímulo que se produce tan grande en comparación a otras actividades que de manera natural lo hacían. Por eso, en muchos de los casos se indica que debe haber un tratamiento farmacológico, porque sin ese tratamiento es muy difícil que el sujeto pueda detener ese impulso de consumo, por ejemplo, ¿no? Entonces, valdría la pena que de manera particular ya se determine cuáles sí serían los casos, ante qué tipo de sustancias se tenga que dar este apoyo farmacológico, porque el sujeto definitivamente va a ser muy difícil que logre atender, digamos, pues el proceso de rehabilitación, ¿no?, que se lleve a cabo, por una parte. Por otro también, por ejemplo, es fundamental que toda la estrategia que se plantea alrededor del sujeto sea partiendo de las características del sujeto, no solamente contextuales, sociales, emocionales, sino neuropsicológicas, porque entonces así podríamos determinar con mayor claridad el pronóstico de este paciente, ¿no? Como ser más realistas, porque si planteamos objetivos como muy elevados, pues entonces lo que vamos a hacer es una frustración muy grande en el paciente, porque los avances van a ser muy difíciles, porque no estamos partiendo como de como de un análisis como muy global, ¿no?, del sujeto. Ya decíamos entonces que es una problemática compleja en la cual tienen que involucrarse muchos profesionales y que únicamente considerando uno de ellos o dos, o los que no eran los necesarios en ese momento, pues va a ser como complicado, ¿no? Bueno, entonces, visto esto, si nos planteáramos la pregunta de, ¿sería relevante, ¿no?, considerar, aplicar o realizar una evaluación neuropsicológica y plantear posteriormente un proceso de rehabilitación en adolescentes o en cualquier otro sujeto que consuma sustancias? Pues la respuesta es sí. Y ya explicaba un poco justamente por el impacto que se tiene a nivel cerebral, ¿no? Si decíamos, por ejemplo, en una persona que ha tenido un accidente, a lo mejor un derrame cerebral o un traumatismo importante, si se considera, porque hay un impacto, si hay un impacto en la estructura del cerebro y eso conlleva cambios comportamentales y se considera a este profesional, en este caso en particular, donde lo que afecta el funcionamiento o la estructura en algunos de los casos del cerebro, es la sustancia, pues tendría que considerarse justamente este abordaje. Entonces, la respuesta es sí. ¿Se hace? Prácticamente no, ¿no? Entonces, pues es una buena, digamos, como una buena beta de trabajo para considerar en el abordaje de personas que consumen alguna sustancia. Bueno, ya comentaba algunos puntos a lo largo de la plática del día de hoy, de por qué sería importante considerar este abordaje de intervención cuando se trabaja con personas que consumen alguna sustancia. Y bueno, porque finalmente cuando existe algún déficit cognitivo, enumerada de estos procesos que les acaba de mencionar en las diapositivas anteriores, pues están más ligados fuertemente, o se ve una frecuencia importante en el abandono, por ejemplo, terapéutico. Esto es por muchas razones, ¿eh? El abandono puede ser porque a lo mejor el nivel de frustración es tan alto por no lograr lo que se ha planteado, pero sin saber por qué, ¿no? Esa puede ser una de las razones. El alto índice de recaídas, ¿no?, que tendrá que ver justamente con este poco control de impulsos, ¿no? Es decir, se cede ante el consumo porque la necesidad es tan grande de volver como a sentir este placer, ¿no?, al consumir, que el índice de recaídas pues aumenta. Y aquí, si lo ligamos, dependiendo de la perspectiva, en este caso neuropsicológica, pues tendrá que ver justamente con este poco control de impulsos, que de por sí ya había dificultades en la adolescencia porque es natural observarlo, pero cuando hay un consumo, pues este se incrementa. Entonces, por más que hagamos una plática con él y mira las dificultades y mira lo que me has ocasionado y mira todo el esfuerzo que he hecho por ti y sigues teniendo esas conductas, ese discurso alrededor va a ser muy complicado, porque para él, digamos que el cerebro está respondiendo de una manera distinta, ¿no? No le está ayudando a poder detener ese impulso. Ajá.
afectación o lentitud en el aprendizaje. Si yo espero, por ejemplo, en un trabajo terapéutico que haga esta reflexión, ¿no? Se lleve consigo muchas cosas del análisis que se está realizando, es complicado porque yo estoy involucrando ahí muchos procesos complejos psicológicos que tendrían que estar muy bien para que este proceso se lograra y claramente no lo están. El incumplimiento de normas e instrucciones, justamente volvemos al mismo proceso, ¿no? Este bajo control de impulsos, a pesar de que yo, si me fue muy bien, o no, o la persona que consume alguna sustancia le fue muy bien y puede recordar todas las instrucciones y el por qué es lo ideal realizarlas, ya en la práctica no lo hace, pues tendrá que ver justamente con eso, ¿no? Con el bajo control de impulsos, es decir, yo reconozco que tengo que hacer esto, sé que es mejor, pero me gana pues la adicción, porque finalmente es eso, ¿no? Obviamente hay una menor capacidad de introspección, por lo tanto va a afectar directamente pues algún tipo de terapia que se esté abordando para trabajar este aspecto, ¿no? De repente pueden decir el terapeuta, es que pareciera que o no me entiende, o no me hace caso, o todo lo ve muy superficial, o lo que platicamos anteriormente ya como que se le olvidó, ¿no? Se tiene que ver con estas dificultades cognitivas que ya lo planteaba anteriormente. Hay una peor actitud hacia el cambio, hay mayor resistencia, es decir, hay o se instala un pensamiento, digamos, pues más inflexible, ¿no? Hay también mayor irresponsabilidad en el cumplimiento del tratamiento, dificultades para concientizar la problemática de la adicción, porque tiene que ver justamente con eso, es un acto reflexivo de identificar el por qué estoy en una problemática, ¿no? ¿Qué me puede generar? Y eso implica un análisis de mi propia conducta. Es decir, saber con qué elementos cognitivos cuento, dónde estoy parado, hacia dónde me quiero dirigir, y todo eso implica un análisis profundo del comportamiento. Tiene que ver con aspectos, por ejemplo, metacognitivos, que es de orden muy elevado. Entonces, claro que va a tener dificultades a ese nivel. Ajá. Decíamos, y lo vemos como otras dificultades materializadas respecto a las alteraciones que existen en los procesos que previamente comenté, y pues tiene que ver justamente también con que los periodos de abstinencia quizá son mucho más breves, las recaídas, decíamos, son mucho más frecuentes. Hay dificultad, si esperamos entonces que él casi de manera sola pueda generar para una planeación pues de su vida a día para poder evitar el consumo y generar justamente esas estrategias de autocontrol, va a ser muy difícil porque justamente ahí es donde radica su mayor dificultad. Y bueno, ya lo veíamos en la adolescencia, pero aunado a ello, pues todavía se incrementa el que él pueda prever una situación de riesgo, ¿no? Se exponen muy fácilmente, difícilmente evaden situaciones donde les induzcan nuevamente al consumo, y esto no tiene que ver, decíamos, únicamente con una cuestión de fuerza de voluntad, ¿no? Sino es que el cerebro identifica que es una actividad que es necesaria, casi vital, ¿no? Y por lo tanto, pues se mandan indicaciones de que hay que consumir y que se necesita consumir. Entonces, inhibir este tipo de señales es muy complicado. Por eso les decía anteriormente, en muchos de los casos se va a requerir medicación en el proceso en el que se esté dando la rehabilitación. Claro que el retiro del medicamento y demás, pues lo indicará su médico. Y decíamos, y así como la droga afecta y modifica la estructura cerebral o funcionamiento, pues claro que el entrenamiento, en este caso el apoyo farmacológico o las terapias que estén alrededor del paciente para tratar de mantener, digamos, bajo control esa adicción, pues van a tener como un muy buen sustento considerar estos aspectos, porque si no, decíamos entonces, se van a ocurrir toda esta serie de dificultades vinculadas cuando hay un aminoramiento o una disminución en aspectos cognitivos, ¿no? Me parece que esta ya es la última como presentación, pero digamos que ya como para cerrar este tema, les decía, hay que considerar en estos casos sí una evaluación neuropsicológica, pero no solamente como, pues por tener la evaluación, ¿no? A ver qué tal le va, sino tratar de incorporarlo, y no solamente
como el neuropsicólogo con el paciente abordando su plan de intervención y de rehabilitación, ¿no? No, sino que estos tipos de resultados tienen que permear en las otras intervenciones que se realicen, porque si no, entonces, ¿cómo el otro profesional de la salud se da cuenta que tendrá que hacer ajustes, por ejemplo, en la forma en cómo le proporciona la información o cómo da seguimiento a sus indicaciones o su plan de trabajo? Es decir, también desde esta área hacia las demás, tiene que fluir la información para que estén interconectados, sea un plan, digamos, pues global, multidisciplinar, que considere los hallazgos, porque si no, entonces cada quien trabaja en lo particular, solitos, aislados, y esta información no se articula. Y claro que son datos importantes, porque también quizá frustrará también menos al terapeuta, ¿no? De decir, híjole, es que estoy trabajando y abordando lo que tengo que hacer y los avances son mínimos, ¿no? O prácticamente no veo que quizá de lo que, desde la perspectiva que yo estoy observando la problemática, me estoy perdiendo o no estoy considerando. Y que sería importante ajustar justamente a mi trabajo de intervención, porque esto no va desligado. No es que trabaje el aspecto neuropsicológico, pero sí es importante que lo sepa para que haga estos pequeños ajustes. Tan simple como la información como que le voy a proporcionar, tiene que tener apoyo visual, por ejemplo, o no, ¿no? O tiene que ser muy, muy segmentada o muy breve para que entonces no se me pierda. O las intervenciones que yo trabaje, va a ser muy difícil que el paciente me dure, por ejemplo, 45 minutos. Yo no puedo programar sesiones de tanto tiempo si sé que el paciente es muy disperso. A lo mejor lo que tendré que hacer es pequeños recesos para poder ir trabajando de manera paulatina con el paciente, porque sé que aunque yo lo pueda tener sentado 20 minutos, él ya lo perdí hace 15 minutos, por ejemplo. Entonces sí es importante considerar esos aspectos, porque claro que en la vida práctica de los demás terapeutas o profesionales de la salud, pues tendrían que considerar, ¿no? Pienso que eso sería como muy relevante. Y les decía, no es algo que se considere de manera habitual, común, ¿no? Pero que sí sería importante de poco en poco, pues ir por lo menos llamando a ese profesional para que se incorpore en este proceso tanto de evaluación como de trabajo con los pacientes. Por una parte, ¿no? Y por otra, que ya justamente se ha aportado, que no es el tema de esta presentación, pero que vale la pena como considerarlo. Decíamos un poco al principio respecto al tipo de droga, por ejemplo, que puede ser legal y aquel que no es legal, o en algunos países cambia la edad permitida de consumo, ¿no? Aquí, por ejemplo, es de 18 años, pero en otros países quizás se va a los 21 o puede ser un poco mayor la edad, porque también tiene una mirada de desarrollo, ¿no? Es decir, yo voy a tener, y eso hay que saberlo muy bien, más posibilidades de una mejor recuperación, más dificultades para instalarse una adicción y más recursos cognitivos para poder mejorar en mi proceso de rehabilitatorio cuando más grande soy al inicio del consumo. Es decir, no es lo mismo una persona que comienza consumiendo a los 12, pequeñitos de 12, de 13, 14, 15, incluso 18 años, aquel que empieza o instala ya una adicción a los 25 años incluso, ¿no? O posterior a ello. Entonces, sí, conforme más grandes somos, pues tenemos mejores recursos para no poder desarrollar una adicción o más recursos para poder salir mejor o mayor avance, pues digamos, durante un proceso rehabilitatorio. Entonces, también eso es muy importante para considerar en medidas preventivas. Ya a nivel, digamos, institucional, pues sería una parte, pero por lo menos familiar, es decir, que en nuestros contextos cuidemos mucho el tipo de acercamiento que puedan tener nuestros hijos, cuidar mucho la edad, ¿no? Porque ese es un factor como determinante en favorecer, sí, que se instale algún tipo de adicción, porque el cerebro no está lo suficientemente maduro, ¿no? Okay. Pero aquí hablando como si fuera algún tipo de demencia. Tendría que ver con una demencia tipo Korsakoff, ¿no? Bueno, si es que se... Ajá. No sé si alguien... Sí, pues esa es la que se me ocurre, ¿no? Si es que se refiere a eso. Okay.
Bueno, por aquí preguntaban, por ejemplo, no sé si tenga que ver como un consumo pues crónico de alcohol, de que se generan, por ejemplo, que hablan solos o se ríen o hacen gestos como si tuvieran algún tipo de alucinación. Pues si es muy crónico, pudiera ser algún tipo de demencia de tipo Korsakoff, donde efectivamente pues se presentan alucinaciones, hay un impacto importante en la memoria, ¿no? Que tiene que ver justamente con el área de Wernicke, pero no sé si se refiere a eso. Que yo sepa, no es reversible, si es que se refiere a ese diagnóstico. Pero bueno, siempre les decía, siempre ante el peor diagnóstico que se tenga, siempre hay algo que hacer, porque les decía, o podemos, digamos, potenciar lo más posible ese proceso que está afectado, o podemos, en la medida de lo posible, también considerar medidas compensatorias dentro del contexto del paciente. En algunos casos donde la memoria está ampliamente afectada, pues habrá algunos dispositivos externos que nos apoyen en justamente este proceso, porque si ya está afectado de manera permanente, habrá estrategias que se implementen o que mejoren mi proceso de recuerdo, pero siempre quizá dependeré de estos dispositivos. Ahora bien, no sería como, a lo mejor podría decir el paciente, no es lo más económico, ¿no? Andar trayendo una agenda o con ciertas alarmas, no necesariamente, pero si no lo hago, entonces soy mucho menos funcional que si no las traigo. Entonces, sí es importante ver que los dispositivos lo que me están dando es una mayor independencia y una mejor posibilidad de desarrollarme en mi entorno. Quizá a lo mejor en algunos de los casos no es lo más cómodo y económico, pero sí son medidas que son importantes considerar para que la persona sea quizá lo más cercana posible a lo que era antes del daño, ¿no? O en este caso, bueno, de una adicción. No sé si lo tengo lista. ¿Sí? ¿Aquí? No lo manejas. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Aquí? A ver. Ya no puedo, ¿verdad? A ver, ajá, Trini, si puede activar su audio, porque yo ya no puedo activarse. Ya lo quitó, bueno, creo que ya no hay preguntas, ¿verdad? Ni comentarios. ¿O sí? Ah, sí, Trini. Pero Trini necesito que active su sonido porque yo ya no puedo activarlo. ¿Me escuchas? Ah, sí, la escucho, la escucho. Ok. Mira, más que pregunta, te quiero compartir lo que yo he experimentado. Ah, ok. Tengo un hijo que consumió marihuana, ¿ok? Sí. A ese niño desde los 7 años le detectaron el TDAH y estuvo medicado con neurólogo. Le hicieron los estudios para revisar su, ¿cómo le llaman? Cuando le checan el movimiento del cerebro, ¿no? Estuvo medicado por 13 años, le dieron estratera de 40 miligramos. Durante el tiempo que él estuvo tomando la estratera, no tenía ninguna dificultad para concentrarse. En ese tiempo, lo que fue el psicólogo, el neurólogo y los maestros trabajaron en conjunto para ver qué era lo que estaba ocasionando. En la falta, le detectaron TDAH, no se podía concentrar, era muy inquieto. A la par lo traje en deportes y estuvo pues en un ambiente de ahora menos tóxico, ¿no? Porque todos son tóxicos, todas las familias somos disfuncionales. A la edad de 17 años se volvió a presentar precisamente porque ya consumía marihuana, se volvió a presentar el trastorno de falta de atención en los estudios. Por un año le recetaron la estratera igual, ¿ok? Una vez que terminó ese tratamiento, se salió de la preparatoria, pero en sí, o sea, nunca pudo ni la psicóloga, ni los maestros, ni el neurólogo en conjunto decirme
cuál era el mal funcionamiento de su cerebro. Hasta ahora, últimamente que recayó y fumó marihuana, ¿ok? Que empezó ¿cómo se dice? A él a experimentar ese nivel de dopamina que todo, pues le valió cacahuate, ¿no? Pero te estoy diciendo que es toda una vida de tratamientos, bien que mal, la estratera es adictiva, ¿ok? Sí. Y el neurólogo nunca se la retiró. No sé realmente qué es el mal funcionamiento, pero yo sí veo que este tipo de problemas, porque la mayor parte de los chamacos que estoy viendo que tienen este problema, Sí. tarde que temprano terminan consumiendo una droga. Entonces, el sistema de educación en México no te acepta, no les gusta batallar a las maestras con los chamacos. Lo primero que te hacen, te lo corran de la escuela y lo tienes que meter en una escuela privada y para que lo metas en psicólogo. El Sí. sistema de aquí de Estados Unidos sí tiene un programa que se llama, es una educación especial para alumnos con poca vialidad a la atención, pero son sistemas pues muy flexibles y como los padres de familia estábamos enfocados en comprar, pagar y estar toda la vida preocupándonos por el dinero y por lo que tú gustes y mandes, pues en realidad nunca terminamos trabajando en conjunto para ayudarle a estos chamacos desde niños, ¿ok? La terapia es buena, pero en sí siento que no funciona. Hay algo ahí quebrado. No sé si es con el neurólogo, con el sistema de educación, con las mismas familias, pero hay algo que no funciona, el detectar a tiempo qué debilidad tienen el cerebro de los chamacos, que al final terminan consumiendo algún tipo de droga, ¿no? Ese era mi comentario. O sea, tu explicación está muy bien, pero sí te lo digo, de años de neurólogos, psicólogos, el único que no lo he llevado es el psiquiatra. Sí, sí, híjole, es que el TDA es un tema, porque primero, para como decía usted, hacer el diagnóstico temprano es complejo por muchas razones, porque algunos mencionan, por ejemplo, que el diagnóstico tendría que realizarse, por ejemplo, alrededor de los 6 años, ¿no? Más o menos. Más tempranamente sería más difícil. Pero ¿por qué a los 6? Porque justamente el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ya usted lo sabrá mejor que nadie, me imagino, que hay 3 tipos de TDA, ¿no? Entonces, básicamente, bueno, los 3, algunos se centrarán más la dificultad atencional, pero permea, digamos, o la afectación que está ahí latente, siempre tiene que ver con el control de los impulsos. Y entonces la literatura menciona, por ejemplo, que la evaluación de este proceso, o el más básico, tendría que estar entre 6 y 7 años. Entonces, hacer la valoración quizá cuando son más chiquitos, pues es un poco complicado, teóricamente, digamos, explicado, ¿no? Sería como difícil. Pero bueno, una vez que ya se hizo la evaluación pertinente por todos los profesionales que tendrían que realizarlo y se integra este diagnóstico, la intervención tiene que ser justamente eso, muy articulada, donde entre, pero la escuela, ¿no? Con la metodología que sea, el acorde, la medicación, si es que es lo que se ha indicado para el caso, pero también la dinámica familiar, por ejemplo, es un tema muy complejo, que además no tiene como una fecha necesariamente de caducidad, o sea, se vive con ese trastorno. Claro que van cambiando algunas actitudes a lo largo de la vida y por supuesto que hay facilidad y hay mayor comorbilidad para obtener cualquier tipo de adicción. Es más fácil, ¿no? Poderse enganchar, digamos, a algún tipo de droga o en alguna actividad que sea altamente estimulante. Justamente por este aumento de dopamina, que en ellos quizás se ha descrito que pues está como disminuido y que las actividades cotidianas pues no le generan ese mismo grado de satisfacción, ¿no? Además de otras dificultades por ahí de las funciones ejecutivas, pero centrándonos un poco en este aspecto, iría por ahí. Y claro, o sea, conocer el medicamento que cambie este funcionamiento de manera radical es difícil. O la terapia que sea el eje que vaya a cambiar toda la circunstancia también es muy complicado. Lamentablemente no hay todavía ni una pastilla o una terapia como tal que ya deje de la persona de tener ese diagnóstico. Lo que le decía es tratar de minorar la mayor cantidad de riesgos que se puedan exponer a estos chicos. En este caso, pues sí sería como el consumo de alguna sustancia o vincularse con una actividad que sea altamente riesgosa para ellos. Y esperar un poco que todo lo que se ha hecho a lo largo de la infancia, porque el diagnóstico muchas veces llega desde la infancia, algunos más tardíamente quizá la adolescencia,
aunque ya obviamente se tienen conductas previas, pero no ha habido un diagnóstico, esperar también que el cerebro también pues madure un poco más, ¿no? En su funcionamiento, y también en la conducta adulta, por ejemplo, se van modificando las dificultades que se estén presentando. Es decir, si yo trato como papá o como profesional de hacer un abordaje más integral, tratando de retrasar el consumo o de, bueno, si ya hay consumo, que disminuir ese consumo, quizá en un momento dado de más adulto, pues tenga más recursos también cognitivos para que él pueda ser lo más independientemente posible. Eso tendría que ser la apuesta en este momento, ¿no? Ojalá en algún punto futuro tengamos esa intervención o ese medicamento que mágicamente nos elimine ese trastorno, pero peor es no hacer nada, ¿no? Seguramente si ustedes no hubieran hecho lo que hasta el día de hoy han realizado, las dificultades quizás serían otras todavía, ¿no? No sé. Sí, está. Bueno. Ok. Alguien pregunta que le gustaría saber un test corto o sencillo para poder indagar con respecto a su funcionamiento cognitivo. Bueno, esto va a variar un poco de las preferencias también del evaluador, pero, por ejemplo, si quieres hacer en niños, por ejemplo, no es tan corta, pero si tú ya sabes, por ejemplo, qué proceso te gustaría evaluar, porque esa prueba viene como muy clasificadita respecto a los procesos que uno quisiera evaluar, si es memoria, si es atención o qué tipo de atención y demás, es el ENI, que es la evaluación neuropsicológica infantil, y esa prueba, por ejemplo, ya me parece que ahorita está la versión 5, está estandarizada en población mexicana, entonces esa pues te puede servir como muy bien para identificar estos aspectos cognitivos. Si lo que quieres evaluar es el famoso CI, que finalmente también si tú ya haces el análisis por procesos de cada una de las actividades que se realicen en ella, pues se encuentran estas pruebas, el test de inteligencia, por ejemplo, de Wechsler, que hay para niños, adolescentes, bueno, los preescolares, los escolares y los adultos, ¿no? Hay para toda la variedad. Y también hay digamos, baremos de población mexicana. En ellos serían como las cortas, ¿qué otra? Es que depende de la función que quieras. El Neuropsy también, que es una prueba breve, muy sencillita. O sea, va a ser como un poco en función de qué es lo que quieras analizar, pero esas podrían ser unas buenas opciones. ¿Se puede detectar el daño con un mapeo cerebral? Pues bueno, se puede identificar justamente como, dependiendo de qué actividad se le solicite al paciente, por ejemplo, como ver qué áreas se activan más, ¿no? En comparación a otras, y sí, claro que puede haber comparación entre sujetos, por ejemplo, que consumen algún tipo de sustancia, como algunas zonas se activan más que otras o mucho menos que otras, y se pudiera ver, pero más que digamos, estructuralmente, es más funcionalmente, porque para determinar algún tipo de daño estructural, pues están, por ejemplo, la tomografía, ¿no? La resonancia magnética funcional, perdón. Entonces, esas, digamos, que te dan como más elementos de poder determinar algún daño estructural cerebral. ¿Ya? Bueno, pues si quedó por ahí alguna pregunta en el chat o demás, ya la contestaremos en privado porque se nos ha acabado el tiempo. Yo ya no me veo, pero por ahí anda. Les agradezco mucho su atención en este ratito y ojalá no me haya ido muy rápido y haya quedado un poco claro lo que les intenté explicar esta tarde. Pues muy dinámico su exposición, felicidades. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Ay, no, nos vemos mañana con la charla de grupos de autoayuda. A ver, ayúdame aquí.